Buenos días a todas, a todos. Gracias por haber elegido hoy estar aquí y no estar en otro sitio desde el CERMI. Yo creo que se ha hecho un programa muy importante y una muy buena contribución a la política y a la sociedad. Y la política, yo creo que lógicamente dicen algunos que es el arte de lo imposible, es buscar soluciones. Y yo creo que hoy el CERMI, desde la discapacidad, está poniendo su pequeña contribución, su pequeño granito de arena para hacer una sociedad más inclusiva, también desde la política. A mí me toca presentar a José Félix Tezanos. Le pedí yo indulgencia por la presentación que voy a hacer. Voy a leer lo primero, lo oficial, si me permite, muy brevemente, porque el protagonista de esta parte, lógicamente, es él. Y luego, si me permiten, hago un minuto de aportación personal, ¿no? En lo oficial es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Desde 1974 desempeña diversos puestos docentes en la Universidad Española. Yo le he conocido como catedrático de Sociología de la UNED, director del Departamento de Sociología 3, Tendencias Sociales. En esa parte hemos conseguido, y él se ha brindado siempre en esa radiografía de la sociedad, que sea también una radiografía inclusiva, ¿no? En donde aparezca esa parte de la sociedad, ese colectivo que es el mundo de la discapacidad, y siempre en sus fotografías tratamos de que haya un espacio, de que esté perfectamente incorporada la discapacidad en esas radiografías que periódicamente él viene realizando. Por lo tanto, él dirige ese grupo de investigación en tendencias sociales. Dirige también la Fundación Sistema, es miembro de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de París, así como de los consejos de redacción de diferentes revistas, como la revista Reis, la revista RIS y Empiria, que es una revista de metodología de ciencias sociales. Editor de la revista Sistemas, director de la revista Temas, es autor de más de una treintena de libros y de cientos de monografías científicas sobre temas de estructura social, sociología política, tendencias sociales, ciencia, tecnología y sociedad. Si quieren, el minuto de aproximación personal, yo primero quería alabar su capacidad de emprendimiento en instrumentos para la generación de ideas, ¿no? Que es de lo que yo creo que adolece en general por falta en la sociedad. Necesitamos que fluyan, que se instrumenten. Es verdad que la gente puede tener ideas, pero necesitamos plataformas de las cuales proyectarlas, ¿no? Yo creo que Félix es un promotor, un emprendedor de esto, ¿no? Y si me permiten, si es importante que la sociedad civil genere plataformas, lo que es importante es que haya receptividad y que se proyecten en lo que es la acción política, ¿no? Que la acción política esté receptiva a, y que la sociedad civil sea proyectiva a, ¿no?, a la clase política, ¿no? Y por lo tanto creo que él está desde ese interface entre el ámbito político y el mundo investigador y del mundo de los estudios sociales. Él está haciendo ese elemento muy importante. Y yo diría que es un investigador, pero es un investigador que está preocupado por la acción, ¿no? Que él trata desde lo que hace, trata de actuar, de influir desde su posición, que es la de investigador, pero también de profesor, también de emprendedor de ideas. Él trata de no quedarse en esa posición, puede ser cómoda el investigador. Yo hago la radiografía, pero ya otro hará la cirugía, otro aplicará la clínica y pondrá un medicamento, sino que él es de los que trata, está siempre en constante ebullición para decir, oye, ¿cómo podemos influir esto? ¿Cómo podemos hacer no sé qué? Me estaba comentando ahora, ¿cómo podemos hacer? Y él trata de este tema, ¿no? Y luego creo que también es importante en un científico, un investigador, es importante que, por supuesto, su capacidad intelectual, pero que tenga corazón, ¿no? Y el corazón no es ser más o menos romántico, que no sé si José Félix lo es o no, intuyo que sí, pero bueno, eso queda en otras esferas más privadas, pero sí que le ponga corazón a lo que hace y que vibre con las conclusiones y que vibre buscando la acción que tiene que venir detrás de esas consecuencias de la investigación. Yo, como secretario general del CERMI, me congratulo de que una sesión como esta pues tenga esta audiencia, que es muy importante, y creo que es un placer, y para nosotros es un elemento muy positivo que José Félix nos pueda acompañar en el día de hoy. Adelante.
Ahora sí se me oye, ¿verdad? Compartir estos minutos que supongo que no serán los del programa, es decir, que tengo más tiempo que 10 minutos, que sería hasta las 11:40, ¿no? ¿Algún minuto más para hablar? Bueno, una sesión quizás un poco larga. Quizás aclarar, porque es importante también saber dónde estamos cada uno de nosotros, que aprovechando tus sugerencias sobre el corazón, que el corazón siempre está en la izquierda. Y yo soy una persona que soy miembro del PSOE y ha sido miembro del PSOE de hace muchos años. Lo digo por si, de alguna manera, lo que yo voy a analizar aquí o lo que voy a comentar parece que está ubicado. Yo creo que es importante, todos estamos ubicados y lo importante es que todos seamos honestos y seamos objetivos en lo que decimos y en lo que podamos plantear. La verdad es que estamos viviendo una época apasionante. Una época de enormes posibilidades. Por mucho pesimismo que veamos a nuestro alrededor y por mucha negatividad, probablemente nos ha correspondido la suerte de vivir en una de las épocas más interesantes que se han conocido en la historia de la humanidad. Esto no quiere decir que vaya a ser fructífero para todos. Un viejo adagio chino decía: hay de aquellos a los que les ha tocado vivir épocas interesantes. Otra versión decía: desgraciados aquellos a los que les ha tocado vivir épocas interesantes. La nuestra es una época interesante. Es una época interesante por dos razones. En primer lugar, entre otras muchas, porque estamos viviendo una revolución tecnológica que es la tercera gran transformación que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Y en segundo lugar, porque estamos viviendo algo que podríamos calificar como la explosión de la democracia, con sus problemas y sus dificultades, pero también con sus enormes potencialidades. Cualquiera de nosotros que hubiera nacido en las sociedades de hace 200 años, si no formaba, o de antes, si no formaba parte del núcleo de los privilegiados y de los poderosos, nos hubiéramos visto condenados a vivir toda nuestra vida pues prácticamente de rodillas, diciendo amén a todos, marginados, sin poder viajar, sin poder movernos de nuestro lugar de nacimiento, sin poder estudiar, sin poder realizarnos. Pero hace 200 años aproximadamente tuvo lugar esa gran explosión de ideas que fue la Revolución Francesa y todas las revoluciones inglesas concomitantes que dieron lugar al desarrollo práctico de la noción de ciudadanía y, por lo tanto, también al desarrollo de la democracia. Eso sigue siendo una potencialidad en nuestro tiempo en la medida que no hemos llegado al fin de ese proceso de democratización. Cuando vemos que surgen problemas y dificultades es porque hemos avanzado mucho, pero quedan todavía etapas pendientes. La democracia no es algo de sí o no, de blanco o negro, sino es un proceso en el que se arrancó en los países occidentales hace aproximadamente 2 siglos y todavía en nuestros días vemos que hay retrocesos, que hay problemas, que hay dificultades que revelan que tenemos cosas que hacer y posibilidades que desarrollar y necesidad de desarrollar esas posibilidades para no regresar al pasado. Y en segundo lugar, el gran elemento de cambio de nuestra época es esta revolución científico-tecnológica que tiene básicamente 3 grandes vectores, que son la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, que tanta utilidad está prestando también a muchos de vosotros. En segundo lugar, las tecnologías, todo lo que supone el mundo de la robótica y la automatización avanzada, que también va a brindar enormes posibilidades, no solo productivas, sino de vida. Y la tercera gran revolución, que está empezando en nuestros días, es la que tiene que ver con la ingeniería genética, lo que tiene que ver con todo lo que a veces se haya calificado también como la biotecnología. A esto se une los nuevos materiales, las nuevas fuentes de energías. Entonces, esto configura un conjunto de conocimientos y de capacidades prácticas que ponen al alcance de nuestras manos prácticamente la sociedad utópica. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos conocimientos y posibilidades que nos permitirían vencer a la mayor parte de las enfermedades, el sufrimiento, el dolor, la ignorancia, el hambre. En este momento tenemos conocimientos técnicos, tenemos personas preparadas, tenemos recursos económicos suficientes, porque se ha generado muchísima riqueza en los últimos 30 o 40 años para conseguir todo eso. Entonces, de alguna manera lo que está pasando es la tercera gran transformación en la historia de la humanidad de un alcance que va más allá de los conocimientos técnicos que estamos adquiriendo. La primera gran revolución
fue la revolución neolítica, que se desarrolló a lo largo de miles de años, muy lentamente. La segunda fue la revolución industrial, que todavía no se ha expandido a todo el planeta. Hay países que todavía no han pasado por la revolución industrial. Y esta revolución, en este momento, abre un horizonte utópico de unas posibilidades que muchas veces ni siquiera logramos alcanzar. Entonces, lo que habría que preguntarse es si tenemos estos dos procesos en marcha, si tenemos estas dos enormes potencialidades, ¿cómo se explica el clima de pesimismo, de retraimiento, de desafección política, como comentabais antes, que se vive en nuestras sociedades? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que para esto es importante el análisis de eso que se ha dado en llamar también la democracia inclusiva o el desarrollo de la democracia. La democracia, como decía, es un proceso, es una idea que se va desenvolviendo progresivamente a través de distintas conquistas que han sido las conquistas de la ciudadanía. En la Revolución Francesa surge ese concepto de ciudadanía, que es un concepto de igualdad, que forma parte de los elementos más profundos de lo que puede ser la civilización humana. Lo primero que se conquistó fue la ciudadanía civil, es decir, la libertad de pensamiento, de expresión, de circulación, poder elegir tu trabajo, poder moverte del lugar donde tú has nacido, poder elegir tus opciones, poder contratar libremente. Eso fue la ciudadanía civil. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, de alguna manera, recoge todos los principios de esa ciudadanía civil. La segunda etapa, aquello era insuficiente, es decir, cada etapa que se va conquistando evidencia que hay algo más que se puede hacer, que hay algo que se niega, que no se alcanza y que se puede hacer. En esa primera etapa, el poder continuaba en manos de una minoría privilegiada y no había mecanismos de asignación claros del poder. Por eso la segunda etapa es lo que se conoce como la ciudadanía política. La ciudadanía política es la conquista de los derechos a elegir y ser elegido. Ahora, ¿cuánto ha costado conquistar el derecho al voto? En una primera etapa, lo que se reconoce es lo que se llama el voto censitario. Es decir, hay un censo de las personas que pueden votar. ¿Quiénes son los que pueden votar? Pueden votar los que tienen propiedades o los que tienen formación, en una etapa de la evolución de nuestras sociedades en que muy pocas personas tenían acceso a la formación, solamente los ricos, los privilegiados. Y entonces se decía que los demás no podían votar porque no estaban preparados, porque no tenían capacidades adecuadas para elegir o ser elegidos. Entonces, la historia de los últimos 100 y pico años es la historia de las conquistas sucesivas del derecho a elegir y ser elegido. El derecho a elegir y ser elegido, primero de los trabajadores, aunque no tuvieran estudios, aunque no tuvieran ingreso; segundo, de las mujeres, que han conquistado el derecho a votar hace muy pocos años en nuestras sociedades; el derecho de los jóvenes a votar; y luego, bueno, pues la sensibilidad, que es muy reciente, a apoyar las posibilidades de elegir y ser elegido, como planteabais también antes, de las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, toda esa expansión del derecho de ciudadanía acaba teniendo un punto de inflexión muy importante en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con lo que se llama la ciudadanía social. La ciudadanía social, que parte de la consideración de que no es suficiente tener en principio solamente el derecho a elegir o ser elegido, sino que hace falta que la sociedad se comprometa en que todas las personas tengan las condiciones de vida adecuadas para poder realmente ser ciudadanos de primera categoría. Es decir, si no tienes trabajo, tener un apoyo, no solamente apoyo en dinero, sino en lo que aquello que se llamó el pleno empleo, apoyar la creación de empleo. Esa cosa que se le atribuye a Keynes y que nunca dijo exactamente, cuando decía que si hay paro en un país, Keynes, el gran economista de nuestra época, cuando decía si hay mucho paro en un país, estaba escribiendo en la Gran Depresión, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay que hacer es que el Estado tiene que coger a los parados y dividirlos en dos grupos. Poner a un grupo a cavar zanjas, entonces no se utilizaban grandes máquinas con pico y pala, y a otro grupo detrás a cerrar las zanjas.
Y alguien se reía de él, como un economista tan eminente de Cambridge y demás, el Lord Keynes y demás y tal, dice esas tonterías y demás. Decían, no es ninguna tontería. Él no lo decía así, ponía otros ejemplos de economía productiva. Porque cuando una persona tiene trabajo, primero, tiene la dignidad de tener el trabajo y saber que es una persona que tiene su medio de vida y su medio de expresión. En segundo lugar, esa persona tiene unos ingresos que de alguna manera tendrías que atender. Y en tercer lugar, con esos ingresos comprará cosas que dará lugar a que haya empresas, actividades que generen productos y servicios que se pueden comprar, creando a su vez más empleos, que era lo que se califica un poco como la economía keynesiana. Pues bien, en ese contexto hace falta, o hizo falta, pasar por una etapa verdaderamente traumática, lo que fue toda la era de los conflictos previos a la Segunda Guerra Mundial, en los que hubo paro masivo. Pero cuidado, hubo un paro masivo en muchos países que no llega, por ejemplo, al nivel del paro de España. Entonces tenemos ahora un nivel de paro del 27%. Había países que entonces tenían el 22%. Decía, era horrible, es insostenible. Lo de actual también es insostenible. Entonces hubo una bipolarización política, hubo desafección, hubo conflictos, hubo el crecimiento de los extremismos, los fascismos, el estalinismo. Al final, una etapa de destrucción de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que dio lugar a más de 80 millones de muertos, cientos de ciudades europeas arrasadas. Y después de toda esa época de barbarie, de paro, de hambre y de sufrimiento, los grandes líderes llegaron a la conclusión de que era mejor sentarse y llegar a acuerdos razonables. Cediendo todos un poco, decían, es mucho lo que tenemos que ganar. Se hizo el diseño de las políticas keynesianas, del estado de bienestar, que es lo que ha funcionado en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y tuvimos un periodo de paz, estabilidad y, sobre todo, de justicia razonable, de sociedades en las que nadie se sentía excluido o maltratado, que pensé que tenía unas posibilidades. Aquello fue un acuerdo de verdad, no lo que a veces se postula como acuerdos. Actualmente se nos postula como acuerdos en que los mismos ceden, retroceden, cada vez tienen más paros, cada vez tienen menos derechos, más recortes sociales y apoyan a los poderosos. Ese es el modelo actual de la economía globalizada y lo que ha funcionado durante el último ciclo con el liderazgo de la señora Merkel, el señor Juncker en la Unión Europea. Nos han impuesto la contracción, la restricción, lo que se ha llamado el austericidio. Eso no es un acuerdo. Un acuerdo es en el que los poderosos ceden parte de sus beneficios y sus privilegios. En este momento estamos viviendo un mundo exacerbado en el que aumenta la pobreza, en el que aumenta la exclusión social. Ahora ha tenido mucho impacto el informe de Cáritas en el que demostraba que estaba ya en los informes y en los libros nuestros, en las jornadas que hicimos, que tú inauguraste, ¿verdad?, sobre exclusión social y discapacidad, lo comentamos. ¿Cómo puede ser que España sea el país de la Unión Europea en el que es mayor la pobreza infantil? Pero es que no solamente es mayor la pobreza infantil, sino que está a 11 puntos de diferencia de la media europea. ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque hay una política de recortes sociales, de marcha atrás, eso que se llamaba la ciudadanía social, que era velar por las necesidades de todos, que todo el mundo tuviera asegurado unos derechos, unas oportunidades. Primero el trabajo, pero también la salud. ¿Pero qué es esto de ahora introducir restricciones en el derecho a la salud? La atención en el caso de las familias que tienen personas con discapacidad. ¿Qué son estos recortes? ¿Qué es eso de llegar al extremo de quitar los seguros sociales a los familiares, a los acompañantes que estaban apoyando a personas que tenían necesidad? Eso es lo que estamos viviendo. Eso no es un acuerdo. Lo decía alguien y me exime de decir más. Eso es la ley del embudo. Muy grande para los poderosos y muy pequeño para los que no son poderosos, no somos poderosos. ¿Cómo se puede entender que en los años que estamos atravesando desde la crisis, que se nos dicen que es una crisis muy grave que nos obliga a todos a apretarnos el cinturón, que seamos razonables, pero ¿quién se aprieta el cinturón? Los poderosos y los ricos no se lo están apretando. En los años de crisis, el grupo de los milmillonarios que publica siempre que llega el principio de primavera, a finales de marzo, la revista Forbes, han pasado de 700 personas los que tienen una fortuna personal de 1.000 millones o superior a los 1.000 millones de dólares, algunos 50.000, 40.000, que es una cantidad fabulosa. Yo no sé vosotros, yo soy incapaz de imaginarme lo que es esa cantidad de dinero y para qué puede querer alguien, solo una persona, esa cantidad enorme de dinero. Entonces, han pasado de 700 y pico personas a ser 1.600.
Pero oiga, pues si había crisis, ¿cómo han crecido tantos? Pero el problema es que su fortuna combinada, lo que tienen esas personas, a veces familias, personas de la misma familia, varias personas de la misma familia, ha pasado de ser 2,4 billones de dólares a ser 6,2 billones de dólares. Claro, 6,2 billones de dólares, millones de dólares, es más que el Producto Interior Bruto de España, Portugal, Bélgica, Grecia, Francia. Es una cantidad enorme, es una cantidad desmedida. ¿Y por qué tienen esa fortuna esas personas? Pues porque cada vez hay más trabajadores pobres. Según el último informe de la OIT, 800 millones de personas tienen un trabajo por el que ganan menos de €1,30 al día, en paridad de poder adquisitivo, es decir, que no pueden vivir con eso. Entonces, claro, pagan pocos salarios, pagan pocos impuestos y se llega a esta situación. ¿Qué está ocurriendo? Que algunas, sobre todo en Estados Unidos, algunas personas de estos 1.000 millonarios están escribiendo cartas. Cuando se escriba la historia de esta época, los historiadores dirán, qué cosa más rara. Había algunos de esos 1.000 millonarios que se quejaban y han escrito cartas al presidente de Estados Unidos diciendo que quieren pagar impuestos, que no es lógico que ellos no les cobren impuestos. No sé si alguien sigue los artículos de Krugman que se suelen publicar en español en El País, que no hace más que insistir en esto. Pero ¿cómo puede ser que los ricos no paguen impuestos y cada vez tengan más fortunas? Pagan menos salarios, no pagan impuestos y demás. Y alguno, como un famoso financiero Buffett, ha llegado a decir que no es lógico, que es insensato, que su secretaria pague más impuestos que él, que es un millonario enorme, ¿no? Entonces, claro, ese es el trasfondo. Es decir, estamos... y lo ponía esto como ejemplo de que en esa, si retrocedemos hacia atrás y vemos Revolución Francesa, Revolución Inglesa, conquista de la ciudadanía, las tres grandes etapas, primero la ciudadanía civil, luego la ciudadanía política, luego la ciudadanía social, y ahora estamos retrocediendo en la ciudadanía social. Parecía que era una conquista, pero está... Y bueno, en el caso, por ejemplo, de España, en este momento tenemos un volumen importante de parados, pero ya solamente tienen cobertura de parados, de esos 6 millones de parados, con estadísticas muy discutibles, que son más, de esos 6 millones, solamente el 60% tienen cobertura. Sí, que empieza a haber problemas agobiantes. Decías tú antes en la presentación los estudios que hacemos y demás. Yo os aseguro que el grupo de investigadores del Grupo de Estudio de Tendencias Sociales, en los estudios que estamos haciendo ahora sobre la juventud, en el estudio que hicimos sobre los bordes de la pobreza, que es las familias precarias en condiciones de crisis, no podemos evitar en las encuestas, en las entrevistas que hacemos, que se nos salten las lágrimas de las situaciones que se están viviendo. Se están viviendo y que están afectando. ¿A quién están afectando más las circunstancias que se están viviendo en este momento? Pues a las partes más débiles de la sociedad. Cuando se tensiona mucho una cuerda con recortes, con políticas de austericidio, ¿por dónde se rompe la cuerda? Siempre la cuerda se rompe por el punto más débil. Y se está rompiendo precisamente por eso. Por eso en la investigación que hicimos en colaboración con la ONCE y que está publicada en una investigación reciente en Biblioteca Nueva, he traído aquí algún ejemplar por si alguien se lo quiere llevar luego. Pues claro, una de las cosas que nos decían en las encuestas de la opinión pública y que nos decían las familias es que están sufriendo especialmente las condiciones de la crisis las familias en las que hay alguna persona con discapacidad. Es decir, está llegando realmente esta situación. Entonces, yo no me voy a alargar mucho porque me gustaría escuchar vuestros puntos de vista y que hiciéramos un debate, si es posible, que no nadie quedarse sin intervenir. Pero el análisis, en esta secuencia que yo decía de evolución de la democracia, evolución de las etapas de la ciudadanía, miremos hacia atrás. ¿Por qué está ocurriendo en este momento esta dinámica de regresiones? El argumento es porque la economía está mal y se nos dice hay que hacer reformas. No sé qué reformas, con comillas. Yo cuando oigo la palabra reformas me pongo a temblar, porque la reforma siempre supone quitar un derecho a alguien. Nunca supone lograr una nueva conquista en la terminología actual, en la terminología de los modernos. Las reformas son reformas progresivas, son avances, no son recortes de derechos como estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Se nos dice que la economía va mal y que hay una situación. Bueno, pero ahora se nos dice lo contrario. Se nos empieza a decir que la economía va bien. Y mucha gente se encuentra con la paradoja de que se le dice que la economía va bien, pero su vida va peor. Entonces, eso, si algo va bien para las cosas, pero mal para las personas, hay algo raro que está ocurriendo.
Pero se nos dice, ustedes tranquilos, acepten más recortes. Todavía, ahora que tenemos las elecciones europeas por delante, el otro día se reunía la señora Merkel y el señor Juncker, que son uña y carne, que son parte de la misma y tal, y decía que tenían que haber nuevas reformas y nuevas regresiones. Es decir, que el programa que llevan, es que en este caso no lo ocultan, es un programa de más regresiones. ¿Y cómo se compadece eso con el hecho de que los más ricos y los más poderosos sean cada vez más ricos? Pero no un poquito más ricos, sino en 5 años han multiplicado por 3 su fortuna. Han pasado, como yo decía antes, de 2,4 a 6,2 billones de euros combinados. Claro, aquí hay algo que se nos está trucando la realidad. Se nos ha hecho una operación casi de juego de manos o de trilero, se nos están cambiando las cartas y nos dicen, oiga, esto es lo que tienen ustedes para elegir. Entonces, ¿cómo se soluciona esta situación? ¿Y dónde está el problema? Yo creo que la solución a esta situación que se está viviendo forma parte de esa secuencia histórica de enorme alcance, de enormes conquistas que ha sido la conquista de la democracia. Los problemas actuales solamente se arreglan con más y mejor democracia, con más garantías para todos. Eso que en el título de la conferencia habíais puesto como la democracia inclusiva. Es decir, una democracia de una sociedad en la que nadie queda fuera, en la que no se deja fuera, en la que hay una cultura de la inclusión, pero en la que hay mecanismos concretos, en la que estamos consiguiendo, y hay que conseguir desarrollar mecanismos concretos que permitan perfeccionar la democracia. La democracia de sufragio universal a la que hemos llegado no es la etapa final de la historia. Seguro que vamos a hacer más cosas, que podemos hacerla y tenemos que plantear. Y tenemos que atajar precisamente el problema donde está la quiebra del sistema. Actualmente, según las encuestas que hay en todos los países, las mayorías, países como el nuestro, la mayoría de la población, en España más del 60%, apoyaría políticas progresistas, querría políticas progresistas, querría políticas sociales. Entonces, pero pasa igual en Francia, pasa también en Italia y en otros países. ¿Por qué en países en los que la mayoría querríamos políticas de otro signo, que son factibles, y además si hay mejora económica, pues más factibles, por qué no se llevan a la práctica? ¿Qué está ocurriendo para que haya una distorsión que dé lugar a que aquello que pensamos la mayoría no se traduzca en los parlamentos y en los gobiernos? Hay desde luego 2 mecanismos. Uno de ellos es la tarea que cumplen los medios de comunicación, los resortes de poder, que no hay ninguno en la izquierda, todos prácticamente están en la derecha, excepto algunos en las redes que tienen una influencia limitada. Entonces, claro, eso da lugar, eso de levantarse por la mañana y escuchar el bombardeo de los medios de comunicación, ya prácticamente de todos. Yo cuando le decía a Jordi que quería encontrar opiniones distintas a las suyas en otra cadena, yo es que en la SER las encuentro opiniones distintas a las mías. Hay muchas personas que van allí y opinan cosas que yo creo que no son verdad, que no se responden a la verdad. Hay pluralismo, hay no sé qué, pero bueno, es que está todo en esa óptica. Y segunda cuestión muy importante, el incumplimiento de los programas. Yo no voy a poner ejemplos de España, que propio Jordi puso alguno sobre el tema lamentable de la Constitución española en una cuestión de enorme alcance social. Pero el caso de Hollande, el presidente de la República Francesa, se presentó con un programa que el pueblo francés dijo, hombre, está bien ese programa, es lo que nosotros queremos. Enfatizar las políticas sociales, apoyar el empleo, las cosas razonables que hoy en día pensamos, no solamente las personas que podamos tener el corazón más o menos a la izquierda, sino yo diría simplemente la gente que tenga corazón y que sepa realmente que tenemos que construir sociedades razonablemente solidarias. Si no por altruismo, por inteligencia egoísta, porque son las sociedades cohesionadas, armónicas y demás. Entonces, ¿qué ha pasado con Hollande? Que Hollande, después de prometer unas cosas, hace unos meses, de pronto dijo que iba a hacer lo contrario. Que iba a hacer exactamente lo contrario. Claro, el resultado han sido las elecciones, y las elecciones, a la gente pues ha dejado de votarles, lógicamente. Pero claro, eso es una cosa que está pasando con demasiada frecuencia en las democracias actuales. Se prometen unas cosas y luego se hacen las otras. Incluso hay gente que llega a los gobiernos, ministros o ministras, y de pronto piensan lo que van a hacer. No, es que eso tenía que estar en el programa. O llaman a unos expertos para que decida lo que hay que hacer, los expertos que ellos eligen. Oiga, dígamelo en el programa. Si nosotros vamos a una tienda o a un concesionario de automóviles a comprar un automóvil, decimos el automóvil de estas características.
No compre usted y luego ya veremos al que le damos. O llamamos a un grupo de expertos para que le diseñe a usted un automóvil. Y de luego, si nosotros compramos un automóvil que nos dice que tiene un motor de 6 cilindros, pues decimos que bien y demás, y acordamos el precio, lo pagamos, llegamos al coche, nos montamos y aquello no arranca. Levantamos el capó y vemos que en vez de un motor de 6 cilindros, lo que tiene en vez de motor son 6 lechugas. Entonces, claro, si nos encontráramos que eso, ¿qué haríamos? Bueno, primero montaríamos en cólera. Diríamos que nos devuelvan nuestro dinero, que nos devuelva el mismo coche que habíamos comprado. Y si no nos hacen caso, iríamos a un abogado, presentaríamos una denuncia y demás. Bueno, ¿por qué no se hace eso en política? Nosotros a veces compramos unas cosas y nos dan otras. Lo de Hollande. Oiga, es que Hollande, si en un momento determinado prometió, hizo un programa electoral y llegó al convencimiento de que no podía cumplirlo, lo que tenía que haber hecho es dimitir. Sí, señor, me he equivocado, dimito, nuevas elecciones y alguien, pero no hacer exactamente lo contrario de lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que desarrollar mecanismos de perfeccionamiento de la democracia que permita verificar eso que se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que no consiste en esperar 4 años, que es demasiado tiempo, hasta que podamos cambiar de voto o no votar a nadie, que es lo que empieza a pasar en nuestras sociedades. En este sentido, si nosotros compramos el coche y nos dicen que el coche que luego tenía 6 lechugas en vez de un motor de 6 cilindros, nosotros, si nos dice alguien, tiene que esperar usted 4 años, y cuando pasen 4 años vuelva a la tienda y ya, pues, en fin, comprará usted otro coche. No, es que tiene que haber mecanismos de referéndum revocatorio. O sea, los ciudadanos tenemos que tener el derecho, si un ciudadano ha sido elegido y no cumple lo que dice, de recoger firmas, hacer un referéndum, revocarlo. Hay países que ya tienen esto. Tenemos que tener mecanismos de participación directas más intensos. Es decir, hay que avanzar hacia un tipo de democracia más perfeccionada, igual que se avanzó cuando existía solamente el voto censitario y votaba una minoría que no llegaba al 10% de la población. Pues hubo una lucha por el sufragio universal, hubo una lucha por el voto de las mujeres, hubo una lucha por la conquista de los derechos sociales con los sindicatos y demás. En nuestros días, mi observación es que esto está empezando a pasar. Está empezando a pasar porque hay una ciudadanía activa, está surgiendo una ciudadanía activa que no se resigna. En el caso de España lo tenemos muy claro con el fenómeno de las mareas y también con las reivindicaciones de los partidos y los partidos que están en las mareas. Es decir, las mareas que son personas que, por ejemplo, la marea blanca de la sanidad, no son, a los médicos les han bajado también los sueldos, les han bajado las prestaciones y los derechos, pero no se movilizan para reivindicar sus sueldos, sino se movilizan para reivindicar la sanidad pública, que no se vendan o se regalen hospitales públicos a empresas privadas. Y entonces están los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los pacientes. Es una marea, son mareas ciudadanas que reivindican otros derechos, otras posibilidades, no quedarnos en casa resignados de brazos cruzados. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, en elecciones como las europeas, se está intentando que no votemos. Primero, retrasando la elección de candidato, sabiendo quién eran, además, indefinidamente, que no haya campaña, que no haya debates, que no se diga qué se ventila ahí. ¿Quién habla en España de Juncker, que es el candidato que va a ser, si ganan los partidos conservadores, va a ser el que va a encabezar la Comisión Europea con todo lo que eso implica? Pues nadie. Entonces, claro, la desafección, el malestar, que todos los partidos son iguales, todo eso de alguna manera alimenta en que esas mayorías de la población no tenemos el peso que nos corresponde realmente en las urnas. Por eso hay que entender que en situaciones como las que se está viviendo no hay que caer en el fatalismo, no hay que caer, bueno, se puede caer, pero luego vendrá lo que venga. Yo sé que todo esto que está ocurriendo produce miedo, produce temor, pero hay que reaccionar de manera sistemática utilizando los recursos que se tienen. Algunos entienden que los recursos son la movilización social, y eso no está mal, porque es una de las formas de participación democrática y de reivindicación de derechos. Hay un poderoso instrumento, que es el voto. Es el voto y la exigencia dentro de los partidos. Hay que exigir a los partidos políticos que tengan otros comportamientos, que tengan otras maneras de actuar y otros ecos. Aquí se planteaba también, bueno, pues, y en algunas democracias avanzadas, la existencia de los partidos no es incompatible con la existencia de movimientos sociales, no solo de ciudadanos, sino con movimientos sectoriales. Pues, ¿quién tiene que defender el derecho de las personas con discapacidad? Las que están en el mundo de la discapacidad. Y que tenéis que ser un grupo de presión poderoso
como puede ser en Estados Unidos, simbólico, con capacidad de actuación, de representación. Los elementos simbólicos en nuestras sociedades son muy importantes. Comentábamos, ¿verdad?, al subir aquí un momento, solamente, por ejemplo, el hecho de que en un país pueda haber un ministro o una ministra que sea una persona con discapacidad, revaloriza enormemente la situación de discapacidad. El ministro alemán de Economía, ¿verdad?, que va en una silla de ruedas. Y es una de las personas más poderosas de Alemania, y decir más poderosas de Alemania es decir hoy poderosas del mundo. Bueno, pues eso demuestra la capacidad, ese elemento proyectivo vale más que, yo qué sé, gastarse en campañas de sensibilización muchísimo dinero. Claro, ¿y eso cómo se consigue? Se consigue con capacitación, con preparación, con personas que trabajen y actuando como grupos de presión, sin duda alguna. Bueno, yo no voy a extenderme, pero sí simplemente quería dejar otra cosa más en la exposición, un elemento de reflexión. Lo que está ocurriendo, las regresiones sociales, los recortes sociales, este austericidio del que no salimos si no se sale desde el Parlamento Europeo, pues ahora en este momento lo decisivo es lo que se decide en Bruselas, no hay que engañarse. Esto supone más que una medida de corto alcance. No es simplemente algo coyuntural que luego se va a poder rectificar. Supone un cambio de paradigma, un cambio de modelo de sociedad. Daros cuenta que se acaba de publicar, y probablemente nadie lo habrá oído o lo habrá podido seguir, se acaba de publicar los avances de un estudio que ha encargado la NASA a un grupo de científicos reputados que les ha pedido que identifiquen cuáles son los riesgos de colapso de nuestra civilización, cuáles son los principales. Esperaban que los científicos dijeran que los principales riesgos de colapso, todas las civilizaciones pueden entrar en colapso, son algo vinculado a las cosas que trabaja la NASA, ¿verdad? No, pues han dicho, no sé si lo habéis visto, que uno de los principales riesgos es el aumento de las desigualdades. La fractura que introduce en nuestras sociedades el aumento de las desigualdades. Porque el aumento de las desigualdades supone un cambio de enfoque, supone que prescindimos de las necesidades de sectores concretos de población. Y eso es un elemento constitutivo no solamente de la democracia moderna y de lo que tiene que ser esa democracia inclusiva, sino de la propia especie humana. No sé si habéis visto que en Atapuerca se han encontrado restos fósiles con una antigüedad de 530.000 años de personas que tenían una deformación cranoencefálica que supuso que tuvieron que tener una ayuda del grupo desde el primer momento de su nacimiento. Es decir, aquellas sociedades de las que nosotros venimos eran sociedades cazadoras-recolectoras, que para sobrevivir tenían que recorrer continuamente un territorio para cazar y obtener los tubérculos que encontraban, porque los territorios se agostan, se acaban. Entonces la supervivencia del grupo estaba en función de su movilidad. Eran sociedades que llevaban todo lo que tenían un atillo a la espalda y tenían que moverse continuamente para encontrar. Pero que eran capaces de, cuando tenían un miembro de la sociedad que necesitaba la ayuda, quedar separados, tener un riesgo del grupo como tal y cuidar a esa persona. Hay un libro también de Penny Speaking, que es de Prehistory of Compassion, en el que hay muchos casos de ancestros antropológicos de nuestra especie que tenían fracturas de fémur, fracturas graves de cadera, que fueron soldadas, es decir, el resto fósil se encuentra con esas fracturas soldadas, lo cual supuso que el grupo quedó inmovilizado mucho tiempo cuidando a esa persona. Porque la cultura humana, lo propio de la cultura humana, y eso ya no es un problema de izquierdas o de derechas o de centro, lo propio de la cultura humana es la solidaridad recíproca, la solidaridad del grupo. Cuando alguien cae, cuando alguien está enfermo, no se le deja tirado en la cuneta. Y las sociedades de nuestro tiempo se han habituado a que cuando alguien está mal, un pueblo entero, una sociedad, un sector de terror, se le deja tirado en la cuneta. Y lo que os decía antes, cuando se entra en esa lógica regresiva y se pira a tirar de la cuerda siempre se acaba rompiendo por el lado más débil. Y eso, o como decía también algún buen amigo nuestro, esa famosa mano invisible que algunos decían que arreglaba por sí sola los problemas sin la intervención del Estado, esa mano siempre acaba dando la bofetada en el mismo rostro. Muchas gracias.
Busco con la mirada a la directora para ver si hay tiempo de preguntas y si no concluyo. Mal de tiempo. ¿Hay alguna...? Dejamos primera, perdona que no veo, hay dos personas aquí, venga, las dos primeras, primera y segunda fila, que no sé quiénes son, no me alcanza la vista, ellos mismos se presentan. Solo una pregunta muy sencillita. ¿Se podría establecer qué viabilidad tendría algún método sancionador para aquellos políticos que en campaña electoral dicen una cosa y luego en pleno gobierno hacen justo lo contrario? Quiero decir, medidas sancionadoras. La más drástica sería la derogación total de ese mandato. Hacemos también la segunda pregunta, si es caso, y José Félix contesta los dos. Sí, soy José Antonio Romero de CERMI Castilla-La Mancha, muy breve. Tres puntos para cualquier programa electoral: Estado social, democrático y de derecho, que se han avanzado aquí. ¿Qué opina el profesor sobre la posible modificación de la ley de partidos? Si eso favorecería, como ha dicho antes Jordi Sevilla, el desarrollo de una democracia más amplia y que también haya desarrollo de la democracia participativa y de la propia ley electoral. Es decir, ¿no piensa que a lo mejor también ese desarrollo de la ley electoral en muchos casos no nos impide que determinadas personas y que esa diversidad pues al final termine en puestos de no salida? Y que a lo mejor pues con un sistema de listas abiertas, evidentemente los ciudadanos podamos elegir a quien nos apetezca elegir dentro de una misma opción política. ¿Entonces alguno más? Venga, una más. Además, creo que no ha habido ninguna mujer y creo que esta va a ser la primera. Con lo cual respondes a las tres. Responde ya José Félix a las tres juntas. Adelante. Vale, José Félix, mi nombre es Sara y bueno, yo seré breve. Te hablaré de ciudadanía social, civil y política. Voy a ponerte 3 ejemplos. Ciudadana política de las personas con discapacidad en general. Si cuando es el sorteo de las personas que van a las mesas en día electoral, me toca a mí, persona con discapacidad visual, y directamente llaman a mi suplente, ¿qué ciudadanía política tengo? Segundo ejemplo, en cuanto a la ciudadanía política. Ciudadanía política. En 2007, voy a barrer un poco para casa, ¿vale? En 2007 se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a favor de las personas con discapacidad visual. Se ideó un sistema de voto para que las personas con discapacidad visual pudieran ejercer el sufragio secreto para las elecciones europeas, nacionales, autonómicas y referéndums. Se hacía un mandato para elaborar un plan, un modo de voto accesible para las elecciones municipales. Estoy hablando de 2007. Estamos en 2014. No se sabe nada de esto. Y te podría poner más ejemplos. La primera ley de personas con discapacidad de 1982. La segunda de 2003. 21 años. Desidia. Yo eso lo llamo desidia. Ciudadanía civil. Yo no voy a volver a la escuela. Gracias al esfuerzo de mucha gente, de la ONCE, de mis padres, del Estado, he sido becaria, he estado becada, si no yo no hubiera podido estudiar. Y a la ONCE por las adaptaciones curriculares y adaptaciones técnicas, ¿vale? Pero si yo un día soy madre o soy tía, ¿voy a poder yo explicarle a mi hijo o a mi sobrino o sobrina cómo se hace algo si no voy a poder acceder a su currículum, a sus libros, a su forma de estudiar y de hacer las cosas? No es cierto. No hay ciudadanía política, no hay ciudadanía civil y como sigamos así nos vamos a quedar sin ciudadanía social las personas con discapacidad. Y me parece muy triste. Con brevedad, a ver cómo doctoreas. Sí, no, tienes, empezando también por esta última pregunta, tienes toda la razón, esa situación. Y además, yo tenía la impresión de que en estas elecciones europeas se estaba anunciando ya, en el caso de las europeas. Sí. Una persona puede, si quiere, alegar que por su motivo de su discapacidad no puede estar 14 horas en una mesa o bien porque le cuesta mucho después concentrarse o dinero.
Sí. pero no la quitan por ser discapacidad. Sí. Bueno, yo iba a ir a otra observación, que yo estoy escuchando los últimos... ¿Lo repito? Estoy escuchando en las emisoras de radio últimamente que se va a poner en marcha un dispositivo para las elecciones europeas. No sé si lo habéis escuchado o si es cierto. En cualquier caso, lo que es evidente es que hay que reivindicar la igualdad de oportunidades. Es decir, que la política social es una política desigualitaria hacia la igualdad. Apoyar más a aquel que más lo necesita. Y que tiene que haber la lógica de las políticas compensatorias. Yo estoy muy sensibilizado en este momento ante los problemas que hay en estas cuestiones. Yo creo que se ha perdido un poco la sensibilidad. Lo que en algunas etapas de la evolución de la política en España había, yo tengo la impresión que se ha perdido. Yo he vivido hace muy poco tiempo que gracias al apoyo del CERMI y de la ONCE se ha logrado resolver una situación tremenda en la universidad que yo pensé que no íbamos a volver a vivir. Yo dirijo un programa de doctorado sobre problemas sociales, además es un programa con mención de calidad, y a finales de julio nos dice que nos suspenden el programa porque en ese programa está previsto que hay unas plazas reservadas para las personas con discapacidad. Y nos lo dicen por escrito, yo tengo ese escrito, y os lo mandé a vosotros. Claro, la influencia que hacemos desde la universidad es muy pequeña, estaba dispuesto a montar el gran... Eso y otra cosa, que era también que nosotros en el programa decimos que es un programa de problemas sociales, de doctorado, que vamos a fomentar el espíritu crítico en el análisis de los problemas sociales. Nos dijeron que no, que eso no podía ser. Pero ¿cómo no vamos a fomentar el espíritu crítico? Pero hubo una carta del CERMI, una actuación también de la ONCE, y entonces el gobierno, como la mandasteis yo creo al secretario de Estado de Educación, secretario de Estado de Universidades, rectificó, porque decíamos que es que está en la ley, pero ¿cómo van a suprimir una cosa que está en la ley? Y entonces rectificaron y se produjo esa situación. Pero no he estado a punto. Es decir, si nos vamos de vacaciones, que la universidad cierra a finales de julio, por unos días, y hemos tenido que tener reuniones en agosto, actuaciones en agosto. Eso revela que hay un debilitamiento del respeto a esos derechos que decía la compañera. Respecto a la ley de partidos, ley electoral, listas abiertas, y la misma situación del incumplimiento, porque es lo mismo. Yo creo que, por eso que digo que la democracia no es estática, sino que se va perfeccionando. Cada vez tenemos mecanismos y tenemos que poner en marcha mecanismos constantes que permitan autentificar la democracia. La democracia no es un experimento, no es una cosa, sino es un mecanismo de toma de decisiones y de establecimiento de la representación. Nosotros ahora estamos empeñados en una investigación sobre calidad de democracia, que es la cuestión clave. La cuestión es si podemos ir hacia una democracia de más calidad. Y las encuestas que estamos haciendo, el ciudadano lo que quiere es poder participar más directamente. Le importa menos lo de las listas abiertas. Porque claro, las listas abiertas es cada 4 años, incluso las primarias. Lo que quiere es el día a día, es decir, tener garantía de que no se le engaña. Lo que tú decías de que hay cuando alguien, en la vida social no aceptamos que se nos engañe. Si nosotros vamos al kiosco a comprar un periódico y nos dan otro, no, se lo devolvemos, oiga, no me tome el pelo. Entonces, es que no hay que aceptarlo en la vida política. Y no hay que aceptarlo no solamente de manera pasiva, decir, bueno, pues ya te encontraré en el voto, o no voy a votar porque no te... sino con mecanismos concretos. Los mecanismos concretos es muy difícil que pueda haber mecanismos penales, pero hay un mecanismo que es el referéndum revocatorio. En Estados Unidos hay el mecanismo del impeachment presidencial, y algún presidente, el presidente Nixon, les pareció indigno una serie de cosas, hicieron un impeachment y le quitaron de en medio. Entonces, hay que crear ese mecanismo, es decir, que con un sistema arreglado, bien reglado, con, yo qué sé, determinadas firmas. Fíjate ahora la cantidad de firmas que se están recogiendo a través de Change.org y otros sitios y demás para hacer. A través de una serie de firmas, tú puedas promover un referéndum. En varios países de América Latina está en la Constitución, y entonces, si los representantes no han cumplido, se les quita. Hay iniciativas. O sea, tener, en definitiva, es situar nuevamente en el ciudadano, de una manera ordenada, de una manera racional y demás, esos mecanismos. Y otros muchos que podemos imaginar. Yo creo que es un tema central para el desarrollo de los sistemas políticos. Muy bien, pues concluimos. Permítame que recoja alguna idea, que es las causas. José Félix ha avanzado en las causas de la desafección política. Algo en eso tiene que ver, efectivamente, estamos de acuerdo, los acuerdos desequilibrados en los que los poderosos no ceden nada. Las reformas, el equiparar efectivamente en el acervo ya está actual, reformas igual a recortes.
aquí voy a ser un pelín más crítico con la clase política, ¿no? Y habla de partidos políticos, correa transmisora imperfecta de la sociedad civil, efectivamente lo son, muy mejorable en el caso de las personas con discapacidad. Hablaba él del programa político como un contrato con la sociedad, como que luego efectivamente si no se cumple habría que exigir esa rendición de cuentas, que yo, perdóname José Félix, yo diría, esa primera rendición de cuentas tiene que ser en su propio partido, sin duda, ¿no? O sea, lo que se presentan a las elecciones no son los gobiernos, son los partidos. Claro. Y si un gobierno luego dice lo contrario, claro, o hace lo contrario de lo que decía el partido que lo soporta, el primer examen, claro, la primera revolución tiene que ser en el partido y decir, mire, este gobierno lo cambio y pongo otro, porque yo soy el responsable de volver a concurrir a las elecciones. Claro. Con lo cual, algo los partidos tendríais que hacer internamente, todos, y nuestra experiencia es que los partidos sirven de correa transmisora imperfecta cuando están en la oposición y son absoluta correa perfecta transmisora de justificación de lo que hace el gobierno cuando está en el poder, cuando soportan al gobierno, y algo tendrías que hacer en eso. Criterios en yo aquí me quedaría con que, y yo creo que eso es un activo del CERMI, el liderazgo. Nosotros no, decía él que tiene que ser fuertes, nuestra fortaleza son las ideas y no tenemos mucha más fuerza que poner encima de la mesa ideas para mejorar. Las ideas y los votos. Las ideas y los votos, sí, pero bueno, sí, también, pero bueno. Y luego yo aquí pondría simplemente dos reflexiones finales. Primero, nos preocupa mucho lo que pasa en las elecciones europeas. Creo que estamos hoy en un colectivo en donde somos especialmente receptivos. Ahí creo que estamos por encima de la media. En esa preocupación creo que nuestro sector es especialmente consciente que nos jugamos mucho en Europa. Somos muy conscientes de que gran parte de los recortes, gran parte de las posibilidades vienen de Europa, y en esta casa especialmente, y por lo tanto nos preocupa que a otros no les preocupe, que en general no preocupe esta historia. Y luego concluyo con una idea de José Félix que yo hago mía, que es que se avanza más rápido si avanzamos todos, ¿no? Y aquellos avances en donde unos avanzan más rápido porque otros quedan en la cuneta, pues sinceramente acaban mal para los de la cuneta y para los que avanzan rápido, con lo cual al final pues bien haremos en mejorar estas herramientas para el avance de todos. Muchas gracias. Yo no sé si alguien quiere un ejemplar del libro. Nada más me he podido traer un del libro en los bordes de la pobreza. Si alguien lo quiere. Venga, pues ahí te lo acerco.